soy David y trabajo en el análisis de datos para veleros de competición. Entonces, básicamente ahora los barcos son llenos de sensores, hasta los más complicados que tengo en los vídeos. Es uno de los equipos para el cual trabajo ahora. Estos son barcos que ¿Apagar la luz? son barcos que literalmente vuelan sobre el agua. Tienen como lo que llamamos un foil, que es como una ala de avión, pero en el agua. Entonces, con velocidad saca el barco del agua. Y esos barcos tienen sensores por todas partes. Tienen sensores que miden como ese foil de a qué altura es. La ala, que tienen en vez de una vela, es una ala líquida, tienen 4 sensores a cada nivel para saber cada rotación y cada posición de la ala. Sabemos quién está empujando cada botón, sabemos la ala está aquí, entonces hay sensores por ahí, hay sensores de tensión para la seguridad, a ver si estamos tirando demasiado sobre el barco. Mi trabajo es al final del día recuperar todos los datos que salen del barco y enseñar los resultados a los navegantes, que ellos pues han pasado un día navegando y no tienen tiempo luego a mirar todo lo que ha pasado. Entonces mi trabajo es hacer una visualización de lo que ha pasado, trabajo con el entrenador y intentamos aprender cada día cómo mejorar algo. En ese circuito tenemos los datos en directo de los 6 barcos que están compitiendo. Entonces, en cualquier momento, el entrenador puede llamarme y decir, los japoneses, ¿cómo tienen la vela en comparación a nosotros? ¿Qué ha sido nuestra velocidad entrando en esta maniobra? Y eso son, pues la tecnología que lo permite ahora. En directo, cada barco está enviando los datos a un servidor en los Estados Unidos que luego sube esos datos en una plataforma que te permite visualizarlo, o también que yo pues he programado rutinas que me permiten descargar esos datos al servidor y tener mis propias visualizaciones y estar un poco más eficaz en el trabajo. Ahí ganamos nuestra primera trabajo para el equipo francés y ganamos nuestra primera carrera. Entonces eso es en el agua, son barcos muy complicados, solo poner al agua son casi 1 hora y media de preparación para ponerlo al agua y luego 1 hora y media sacarlo. No es algo que vas a hacer cada domingo y lo que han desarrollado es que tienen con los números han conseguido crear un simulador que sabe en función de tu posición de vela, de posición del controlador de vuelo, que aquí hay las 3 posiciones, la persona que controla la altura de vuelo, la persona que controla la vela y una persona que está detrás, y luego hay los dos músculos delante, que no hace falta en el simulador. Y entonces consigo fabricar ese simulador que es muy parecido a la realidad y es mucho más fácil. Entonces tienes que llegar, encender el ordenador y ya estás navegando, entre comillas. Y pues esos son ejemplos de cómo se usa la tecnología ahora en el mundo de la vela y de por qué yo uso.